Y damas y caballeros, bienvenidos a todos. El día de hoy estamos aquí muy contentos porque tenemos un invitado estelar de lujo realmente que nos visita por primera vez y es algo que, bueno, para nosotros al menos es algo que como tal nos honra mucho y nos da mucha alegría. Y lo habrán visto, seguramente está en el título, está en la portada por todas partes. Es el padre Javier Pablo Olivera Rabasi, que es sacerdote católico y sacerdote católico de la Orden de San Elías, es abogado por la Universidad de Buenos Aires, director en filosofía por la Pontificia Universidad Lateranense, doctor en historia por la Universidad Nacional de Cuyo y también docente universitario en ciencias jurídicas y sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es misionero y docente de seminario y universitario de Derecho, Filosofía, Teología y Lengua Latina. Además es conferencista y autor de múltiples libros como la trilogía Que no te la cuenten, Crucifícalo, Luterándonos, entre otros. Así que bueno, vamos a dar paso. Mientras tanto, les pido si por favor nos pueden ayudar en algunas cosas, que son dejando su me gusta y compartiendo la transmisión como tal con otras personas para que así podamos llegar a muchas más, dado que sobre todo el día de hoy vamos a estar tratando un tema muy importante para los cristianos en realidad en general, pero sobre todo para nosotros que somos católicos. Así que por favor, compartan la transmisión y también pues denle la bienvenida al padre, dejen aquí algunos comentarios para poderle hacer sentir todo el cariño y el aprecio que le tenemos. Así que bueno, aquí le damos paso. Padre, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Aquí estamos muy contentos de estar con ustedes. Muy bien, perfecto. Entonces, hoy le invité al padre para poder hablar sobre las leyendas negras de la Iglesia Católica. Todas estas cosas que se han ido inventando, que en realidad, pese a, digamos, que a muchos les pudiera asombrar, en realidad seguramente el padre coincide conmigo, justamente estas leyendas negras fueron el modo en el cual podríamos decir que se empezó una batalla cultural, justamente tratando de apelar a través de las ideas a lo que es una alteración de la verdad y que luego poco a poco se fue consolidando y se fue alterando la verdad, la realidad, ya no solo, digamos, a través de todas estas cosas, sino también a través de otras que trajo, que vienen como tal, no solo, por ejemplo, de a lo mejor algunos protestantes, sino también pues de otros que como tal son totalmente escépticos, ateos, que no tienen nada que ver con el cristianismo, ¿no? Y entonces, bueno, en el título como tal puse, simplemente tomé un par de cosas, ¿no? Santa Inquisición, digamos, genocidio de indígenas, todas estas cosas que se intentan como tal acuñar a la iglesia falsamente, pero bueno, el padre es el experto como tal, entonces le vamos a dejar el micrófono para que él se vaya desplayando como él lo prefiera. Bueno, no sé si un experto, para mí soy un apasionado más que un experto, ¿no? Sobre estos temas. Porque, a ver, para los que fuimos víctimas de algunas mentiras históricas, ¿no? Y, y fuimos conscientes de haber sido víctimas de mentiras históricas, cada vez que nos cuentan algo que no se condice o que sospechamos que no se condice con la realidad, a menos a mí yo me indigno. Me indigno, entonces me meto con todo a leer varios libros sobre el mismo tema hasta que no agoto el tema, no paso a otra cosa. Y eso fue un poquito lo que me pasó con el tema famoso de las leyendas negras. Este año voy a cumplir 48 años y hace 30 años más o menos leí un libro de un autor italiano, por cierto, Vittorio Messori, ¿no? Titulado así Las leyendas negras de la Iglesia, ¿no? Donde se narraban todos estos tópicos habituales de la Inquisición, el genocidio indígena, digamos, la conquista de América en sentido liberal del término, la Edad Media como algo oscuro, bueno, todos estos tópicos por los cuales se nos ataca a nosotros. Y a partir de ese libro intenté ir con mucha pasión, con mucha pasión, leyendo esos temas hasta, bueno, hasta que aún finalmente terminó publicándose el primer volumen de Que no te la cuenten, que después dio origen a todo el sitio, al canal de YouTube y compañía, pero bueno, así fue. El primer libro así que me impactó fuertemente fue ese, Las leyendas negras de la Iglesia, de Vittorio Messori. Pero bueno, sí, es cierto, es como dices, o sea, la hoy llamada batalla cultural es antigua en realidad, ¿no? Y es muy antigua, no es de ahora. Y una de ellas fue las famosas leyendas negras anticatólicas, que fueron promovidas sobre todo por el mundo protestante o anticatólico,
Inglaterra, Holanda, Bélgica, Alemania, para tratar de romper un poco el poderío español y por lo tanto católico en Europa y en América. Pero así comenzó, exactamente como decías. Correcto. Ajá. Y de las que, digamos, más de algún modo tratan de dañarle a la iglesia, al menos a mi juicio, luego también usted que sabe más del tema dirá, y, están sobre todo estas que se dieron precisamente a lo largo, más que nada, ya tirando como para desde la alta Edad Media en adelante, ¿no? Entonces, con el tema de justamente la Santa Inquisición, la conquista de América, ¿no? Que creo que también siempre es buena hacer la distinción entre la conquista de América y la colonización, que al menos no se dio una colonización como tal, a donde fueron los católicos, sino que se dio una conquista que tiene que ver con otras cosas. No sé si luego usted también quiere precisar un poco ahí la distinción. Y, en fin, a mi juicio, al menos estos podrían ser los dos puntos como más calientes, ¿no? Del problema. Eh, pero usted, como tal, no sé, si quisiera presentarnos un poco de estas leyendas negras, las más famosas, y para tratar también de desmontarlas, no sé, ¿a cuáles Bueno, a ver, apelaría? si uno tuviera que comenzar estoy haciendo un resumen simplemente desde el punto de vista cronológico, quizás de las más tremendas leyendas negras que tenemos contra la iglesia comencemos justamente por la Edad Media, ¿no? La Edad Media que la misma expresión, Edad Media es nefanda, o sea, es nefasta, ¿por qué? Porque cuando uno dice edad media, media entre qué, entre algo anterior y algo posterior. In media res, comenzaron a llamarlo así en el Renacimiento, a este periodo propio llamado la cristiandad, la cristianitas, ¿no? La cristianitas romana, donde lo que decimos en Europa concretamente, de hecho Europa, cuando uno ve un mapa antiguo de Europa, Europa no se llamaba Europa. Europa se llamaba ni más ni menos que cristiandad, ¿no? Okay. Y había diversos reinos en la cristiandad, el reino de Castilla y León, el reino de Aragón, el reino de Sicilia, el reino de Nápoles, etcétera, que confluían en lo que podemos llamar hoy la cristiandad. Pero la misma expresión Edad Media comienza a partir del Renacimiento para intentar echar una especie de saco de basura sobre todo lo que fue justamente ese periodo de apogeo, van a decir los papas, donde la filosofía del evangelio gobernaba los estados, donde el gremio era católico, donde el rey era católico. No significa que todos fueran santos, eso lo repito yo hasta el cansancio, pero tenían conciencia de que el pecado era el pecado, la gracia era la gracia, la virtud era la virtud, y bueno, en fin. O sea, no le llamaban bien al mal y mal al bien, como decimos hoy en día, sino que al pan pan y al vino vino, bien al bien y mal al mal. Y de hecho, a ver, no hace falta ser un historiador ni ser un genio para esto. Cuando un chino que no tiene la menor idea de lo que es Europa, ni de lo que es el catolicismo quizás, va a Francia, va a París, ¿qué va a visitar? En primer lugar, ¿qué va a ver? No va a ver el Museo de Arte Moderno, va a ver Notre Dame, va a ver la Sainte-Chapelle, va a ver, qué sé yo, no sé, va a ver las grandes obras del cristianismo. O sea, entonces, nos han metido en la cabeza que la Edad Media fue una edad de brutos, de ignorantes, de gente bestia, que no sabía hacer nada. A ver, estuvo hace poquito quemada, o la quemaron, no sé, Notre Dame de París. ¿Cuántos años tardaron en restaurarla? Porque no podía ni siquiera ver cómo había sido la técnica de ni más ni menos que el siglo XII, XI, o XII o XIII, mejor dicho, cuando termina ni más ni menos la catedral de Notre Dame, Nuestra Señora, dedicada a la Virgen María, la catedral de París, porque, claro, estos brutos, bárbaros, bestias medievales habían hecho esa genialidad en aquel momento. Bueno, la Edad Media fue una edad de esplendor, ¿no? La música, la literatura, el arte, digamos, escultórico, arquitectónico, bueno, las composiciones. Reitero, Europa hoy sigue viviendo de la Edad Media. Entonces, uno le causa un poco hasta de bronca, de gracia, porque estos mismos progres, liberales, zurdos, comunistas, que después van a Europa y escupen y vomitan a la iglesia opresora, qué sé yo, terminan consumiendo ellos en Europa lo que quedó de lo que fue la cristiandad, por cierto, ¿no? Bueno, la Edad Media es un punto fuerte a desmontar, a destruir, sobre todo el tema del oscurantismo, entre comillas, medieval y todo. Santo Tomás es de esa época, ¿no? El gran sabio,
Probablemente el hombre más inteligente que haya existido en toda la historia, Santo Tomás de Aquino. Bien, Edad Media, punto número uno. Pero ¿qué pasa? La gente no lee, la gente repite como loro cliché o series o películas que han visto. Me acuerdo en la década del 80 fue la famosa novela de un autor italiano que fue Umberto Eco, El nombre de la rosa, ¿no? Que después fue hecha película por Sean Connery, una gran película, donde todo más o menos se llevaba adelante en una abadía medieval, donde los monjes eran todos gordos, homosexuales, malos, trataban mal a los pobres. Esa es la imagen que la gente tiene en la Edad Media. La novela y después película de Umberto Eco, El nombre de la rosa. Pero es es nada más que eso, es una serie, una película. Edad Media, punto número uno. Punto número dos. Estoy hablando de grandes tópicos, son temas que yo los he tratado muchas veces en videos o en libros, ¿no? Incluso. Claro. La Inquisición, ¿no? ¿Qué es la Inquisición? La Inquisición es, bueno, para la gente, uno agarra a una persona normal en la calle y pregunta, ¿y qué es la Inquisición? La Inquisición es, bueno, te van a decir, es una especie de organismo medieval donde por medio de la tortura, de la prisión, de la pena de muerte, de quemarlo, de cortar en pedacitos a la gente que pensaba distinto a la iglesia, entonces, bueno, de ese modo la iglesia sometía el pensamiento por medio del tribunal de la Santa Inquisición. Bueno, lo que no se sabe es que la Inquisición en realidad es un tribunal de misericordia. Nace ni más ni menos que para intentar salvaguardar los derechos del imputado, del reo, del acusado, y para que no existiera una especie de condena social, así como en algún barrio que puede pasar, un barrio bajo, por ejemplo, en mi país, en Argentina, en algunos barrios humildes, cuando un miserable, un asesino o un criminal, que es un violador o un pedófilo, abusa de una persona, de un niño o una niña, la gente no espera que llegue la policía. No espera. Entonces se hace lo que muchas veces sucede, el linchamiento. Lo linchan, lo revientan, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque tienen esa sana vindicta, esa sana vendetta o venganza que quieren decir, es tan atroz este crimen que si esperamos a que venga la policía para que después lo deje libre, bueno, ok. Entonces, ¿qué sucedía? En la Edad Media existía no solamente un pecado, el pecado de herejía, es decir, algo de modo pertinaz contra la fe católica, sino que además de ser un pecado, era un delito penal. Así como hoy puede ser un delito penal, en estos ambientes democráticos, liberales, progres que vivimos hoy en día, por ejemplo, si alguien dijera, por ejemplo, que la homosexualidad es una enfermedad mental. Si alguien dijese eso, ¿no? Ok, en algunos países te pueden decir eso está penado, está penado. ¿Por qué? Porque supuestamente se llegó a una especie de consenso de que eso no se puede decir. ¿No? No se puede decir. O, por ejemplo, cuando fue el 2020, si uno decía por esta plataforma, por YouTube, que la fraudemia no era verdadera, sino que era un invento, te censuraban, te podían tildar de negacionista. Bueno, o sea, hoy hay una inquisición también. Ok, bien. Porque hay una especie de consenso, bueno o malo, no importa, acá no voy al punto, que plantea lo contrario. En la Edad Media existía algo parecido. No solamente que la herejía era un pecado contra la fe, sino que también era un delito penal, que era juzgado por el rey, conforme al reino que le tocaba, el reino de Navarra, el reino de Sicilia, de Aragón, lo que fuera. Bien, ¿qué pasaba? Que algunas veces eran demasiado duros los reyes con esto, y algunas veces también había una falsa imputación contra algún vecino. Si tu vecino te cae mal, lo acusabas de hereje. Y como entonces, bueno, no había ningún proceso penal, y el tipo pobre no sabía cómo defenderse. ¿Cómo nace la Inquisición entonces? Como un tribunal que la iglesia misma ofrece al rey o a los reyes de los diversos reinos para que la gente acusada del delito, no solamente el pecado, del delito de herejía, tuviera un proceso justo, un justo proceso. ¿Y por qué se le ha llamado el Tribunal de Misericordia? Porque si uno se arrepentía de la herejía que había proferido de modo pertinaz y constante, la pena merecida por ese delito, ¿no? Se le aplicaba, se la conmutaba por algo menor, ¿sí? Entonces, por eso se ha llamado el Tribunal de Misericordia. Por eso muchas veces muchos reos, muchos imputados, criminales totales, o sea, no sé, un ladrón, un asesino, lo que fuera, ¿qué hacían? Durante la cárcel, mientras estaban presos por algún delito antes de ser condenados a muerte, porque la pena de muerte era muy común en aquel momento, no existía prácticamente la pena perpetua, de cadena perpetua, como el ergástulo, como le llamamos, no existía.
Bien, ¿qué hacían? Comenzaban a decir herejías en la cárcel. ¿Para qué? Para ser sustraídos del tribunal normal, ordinario, al tribunal de la Inquisición, ¿no? Porque era mucho más benigno, mucho más benévolo. Bien. Y por eso la Inquisición ha sido llamado un tribunal de misericordia, porque intentaba buscar la redención de la persona. No es en absoluto, y están todas las actas, no es en absoluto, para nada, un tribunal creado para perseguir a la gente. Es más, otro mito que se dice, era para matar a los judíos, para matar a los musulmanes. No, animal, bestia, ignorante. No se podía juzgar a nadie que no estuviera bautizado. Porque es muy sencillo, un musulmán o un ateo que no está bautizado o un judío no puede decir una herejía. ¿Por qué? Porque no tiene la virtud de la fe. Si un musulmán dice que Jesucristo es un gran hombre, un gran profeta, como dice en el Corán, pero no es el verbo hecho carne, no dice técnicamente ninguna herejía. O sea, sí, exteriormente, materialmente hablando, sí, pero formalmente hablando, no. ¿Por qué? Porque no tiene fe. Si un judío dice que Jesucristo no es el Mesías, tampoco. O sea, estará errado, no dirá la verdad, pero no podían ser juzgados al no tener el bautismo. Bueno, entonces, pero son muchos los mitos que se han creado con esto, cuando todavía hoy en día hay una Inquisición progre. ¿Por qué? Porque, a ver, lo resumo, las Inquisiciones han existido a lo largo de toda la historia, para bien o para mal, no importa. El tema está si se defiende si una verdad que es, valga la redundancia, verdadera o es falsa. ¿Mm? Hubo una Inquisición romana previa al cristianismo que intentaba salvaguardar la figura del César, ¿no? Los primeros cristianos eran perseguidos por una Inquisición romana, de alguna manera, porque decían los cristianos que no querían adorar al César como si fuera divus, alguien divino, un dios, ¿no? Y hoy hay una Inquisición progre que intenta hacernos decir cosas que 2 más 2 son 5, no son 4, ¿no? Bueno, ese es el segundo punto. Entonces, Edad Media, Inquisición, ¿qué más? Conquista de América. No quiero, si tienes alguna cosa para comentarme, dime con tranquilidad, ¿eh? Ujú. Sí, sí, no. Hay una cosa que se me hizo, bueno, digamos, como diálogo que tuve hace unas semanas con un protestante. Me ha invitado para hablar sobre un tema, bueno, ya se imagina, ¿no? Al final estas cosas se derivan para otras cuestiones. Al final justamente se fue al tema de la Inquisición, ¿no? Y me sacaba una objeción de una bula de un papa, ahora mismo no recuerdo cuál, pero bueno, básicamente se decía como una vez que alguien era encontrado en falta, ¿no? Por lo tanto, porque había pronunciado alguna herejía, y esto usted ya lo ha remarcado bien, ¿no? Antiguamente, como tal, la herejía era un problema que en sí atentaba en contra de un código penal, ¿no? Hoy en día ya no es así, por la causa de la separación que hay entre iglesia y Estado, y para muchos, dado que no hemos crecido, ¿no? Viviendo de ese modo, entonces para muchos eso puede parecer extraño, puede parecer incluso una locura. Y sin embargo, bueno, es el modo en el cual estaba estructurado antiguamente como tal el Código Penal. Pero bueno, la cuestión es que decía que entonces se tomaban estas personas y se realizaban, digamos, penas de torturas y finalmente incluso muerte. Entonces, y yo les decía, no, bueno, pero aquí mismo, en esta parte que tú me estás leyendo, o sea, porque como tal alteraba por completo incluso el significado de las palabras, ¿no? O sea, en ningún lado, en ninguna parte de la oración se decía que la iglesia lo hacía, sino que la iglesia entregaba como tal al criminal al cuerpo Al como tal brazo del secular, reino, exacto, al correcto. cuerpo secular, y entonces, pues ellos eran los que se encargaban de realizar como tal las penas. Pero bueno, en fin, sobre esto, ¿qué podría decir, padre? No solamente que no, a ver, de vuelta es por una gran ignorancia. Si uno lee, a ver, si uno quiere hacer historia en serio, tiene que ir a los textos del momento. Y está plagados de textos del momento. Uno de los famosos textos de aquella época es ni más ni menos que a quien acabo de citar hace rato, Santo Tomás de Aquino, la famosa Suma Teológica. Uno puede leer en la Suma Teológica, cuando llega al Tratado del Orden Sagrado, la Eucaristía y todo, cómo Santo Tomás por las dudas es del siglo XIII, 1200, ¿ok? Cómo explica en la Suma Teológica que un clérigo, un sacerdote, no puede de ninguna manera ni siquiera presenciar ni siquiera, un castigo físico, porque queda fuera de la regularidad canónica que se exigía, porque es como que estuviese avalando
de alguna manera con su presencia, algo físico, un castigo, una violencia física, ¿no? Bien, no solamente que la iglesia no castigaba, pues, entonces todas las imágenes que uno puede llegar a ver en internet de el inquisidor mirando así, o el inquisidor torturando, estirándolo, clavándoles cosas, o la rueda, o el potro, son todas recreaciones del siglo XVIII, XIX, del siglo XX, que no existieron en la realidad. Y que si existieron en la práctica, digo, en la realidad en cuanto a la iglesia, si existieron, eran de parte del brazo secular. ¿Mm? Lo que hacía la iglesia era un trabajo puramente técnico. Hablaba con la persona, veía si había caído realmente en el pecado y por lo tanto delito de herejía, y procuraba, buscaba el inquisidor. Pasa que la palabra inquisidor hoy no suena feo, no suena como algo malo. El inquisidor era un hombre santo, era un santazo. No cualquiera podía ser inquisidor, por cierto. Tenés un tipo súper, pero súper virtuoso, súper paciente, que buscara realmente la conversión de la persona que estaba siendo, digamos, investigada, ¿no? Bueno, lo que buscaba el inquisidor era la conversión, el arrepentimiento del hereje, ¿no? Y de hecho así lo conseguían, mucha gente se convertía, ¿no? Ahora, cuando la persona no quería convertirse de ninguna manera, pongo el caso concreto, yo hace poco publiqué un video en mi canal de YouTube sobre el famoso Giordano Bruno, ¿no? Famosísimo hereje que fue quemado, y bien quemado en la plaza de Roma, en una de las plazas de Roma. ¿Pero por qué? Porque el tipo negaba todas las verdades posibles, era una especie de esotérico, muchas veces había sido amonestado, y ya no quedó otra opción que, bueno, la iglesia dijo, técnicamente este hombre no solamente que no quiere cambiar, sino que va siempre por más. Entonces fue entregado al brazo secular. Y en el brazo secular lo que correspondía era la pena de muerte. Porque existía la pena de muerte. Punto. Así como todavía existe en algunos lugares la pena de muerte. Uno podrá discutir si está bien o está mal. Ok, para mí es inhumano la cadena perpetua. Yo prefiero en todo caso que me maten, que me den la posibilidad de confesarme previamente y que me maten, porque la cadena Claro, en perpetua realidad es peor. es peor. O sea, es peor, sinceramente es peor, ¿no? Bien, entonces, la iglesia no podía ni siquiera torturar, ni podía presenciar la tortura. De todas maneras, en el caso de la tortura, si existía la tortura y bajo tortura se le sacaba información a algún hereje, porque uno bajo tortura dice cualquier cosa, porque no puede aguantar el dolor, ¿no? En el ámbito penal secular, esa declaración sacada bajo tortura, que no hacía la iglesia, lo hacía el reino, en todo caso el proceso secular, no tenía validez siempre y cuando la persona imputada no ratificara ya en periodo normal, no bajo tortura, lo que había dicho bajo tortura. ¿Por qué? Porque con tal de que dejen de torturarme, yo digo cualquier cosa. O sea, así somos los seres humanos, ¿no? Bueno, pero la iglesia no participaba del castigo físico. Solamente preveía, o mejor dicho, intentaba prever por medio de la disuasión, del diálogo con la persona, que la persona se arrepintiera, pidiera perdón y se acabó, se conmutaba la pena. ¿Mm? Punto. A veces la pena puede ser para nosotros un poco ridícula para nuestros tiempos, tener que llevar una especie de San Benito mucho tiempo, tener que ayunar durante un año entero a pan y agua, tenía que, bueno, se conmutaba la pena, punto. Tenía que rezar los salmos penitenciales, como le pasó a Copérnico toda su vida, eh, pero, a ver, pero no era, esto es lo que decía Hilaire Belloc, que no es historiador el que no sabe responder desde el pasado. Hay que entender que en aquella época todo giraba en torno a la fe. Hay un hermoso libro de Belloc llamado Europa y la fe, un clásico, un libro muy corto, Europa y la fe. Europa era la fe y la fe era Europa en aquel momento, ¿no? Entonces hay que entender el momento de cristiandad. Decía Santo Tomás que si por entonces acuñar monedas falsas podía ser penado con la pena de muerte, porque estaba la figura del rey, era un fraude muy grande. O sea, la falsificación de moneda antiguamente era un delito gravísimo, tanto que implicaba la muerte. Santo Tomás dice en la Suma Teológica, si acuñar moneda falsa puede llevar a la muerte, ¿cuánto más falsificar la fe, que es la vida del alma? ¿Mm? Bien, entonces, esa era la mentalidad que existía. Y por eso los reyes, aunque no fueran todos grandes católicos ni santos, bueno, sabían que la fe era atentar contra la fe por medio de la herejía, era atentar contra el mismo bien común de la cristianitas, de la cristiandad. Y por eso intentaban salvaguardar la fe y por lo tanto atacar la herejía.
Ujú. Y es muy bueno, son muy buenas estas precisiones que está haciendo padre, porque lamentablemente, ¿no? Esta época en la que nos ha tocado vivir, donde básicamente cuenta más, es más importante los sentimientos de la persona que en sí algo real, que además corresponde al orden de la razón, y por lo tanto hoy, claro, si es que alguien usa el pronombre equivocado, entre muchas comillas, para dirigirse a alguien, claro, uno, por ejemplo, aquí en España, donde estoy yo, un italiano viviendo en España, aquí uno puede, o sea, padecer penas, pero muy, muy duras, muy severas. O sea, se habla de multas de miles y miles y miles de euros y también de años de cárcel, ¿eh? Pero claro, estamos tan acostumbrados a lamentablemente vivir todas estas reducciones en absolutamente todo. Lo que es la ciencia, se hace una reducción a las ciencias empíricas, pese a que en cambio siempre se ha entendido por miles de años como simplemente el saber intelectual. Si vamos a lo que es el derecho penal también, son leyes positivas que también se reducen a los sentimientos en lugar de estar atendiendo como tal a la verdadera dignidad del hombre. Pero Entonces, escúchame una cosa, Miguel. Es tan delirante todo que hace un par de semanas yo me enteré por los diarios que que unos payasos españoles, lo digo así con toda la palabra, se pusieron a denunciar a una mujer, pobre mujer, a la que yo había entrevistado en mi canal de YouTube, porque había hecho un par de documentales titulados así, Transformados, donde ella simplemente lo que hacía era mostrarles cómo, por medio de la vida cristiana, la conversión, gente que estaba eh, viviendo una vida contraria al orden natural, sodomíticamente, por medio de la homosexualidad, bueno, queriendo salir de eso porque se sentía mal, ¿no? Bueno, simplemente había encontrado a Jesucristo y se había convertido. Entonces buscaba la vida de castidad, la conversión, confesarse, rezar el rosario, qué sé yo, ir a misa. Bueno, capaz que tenía sus caídas, pero bueno, era un trans que quería volver a ser una persona normal, digamos, ¿no? Bueno, ¿y qué hicieron con esta pobre mujer? La denunciaron. Y también la denunciaron a ella, es una locura. una locura, denunciaron a las parroquias y denunciaron a la gente que promovió entre ellos. Yo tengo el honor y estoy feliz que también me hayan denunciado, estoy contento, muy contento, porque realmente una cosa muy hermosa. O sea, pero ¿por qué? Porque dicen, no, porque ustedes están promoviendo algo, o sea, te das cuenta, hay una inquisición progre. Y nadie se anima a decir que el rey está desnudo, es como el cuento de Andersen. Entonces, tenés dos modos de vivir. O la vida según, ya que estás en España, quijotesca, como Don Quijote, ¿no? Y yendo a pelear por la verdad, a menos lo que él cree que es la verdad. O la vida de Sancho Panza, que bueno, no, tranquilo, no digas nada, que todo pase, ¿no? Bueno, pero esa Inquisición progre, hoy la estamos viviendo en estos tiempos. Y entonces el mundo se ha vuelto un psiquiátrico, un hospital psiquiátrico a cielo abierto, donde los locos gobiernan y los cuerdos somos pocos, pero intentamos decir la verdad, ¿no? Ujú. Sí, tal cual. Muy buena apreciación. Les recuerdo que estamos aquí con el padre Javier tratando el tema en general de las leyendas negras. Aquí están dejando algunas preguntas, padre. Si usted quiere A ir ver, sí. contestándolas, las estoy aquí destacando. Ujú. Pero bueno, muchas gracias por estar. Por favor, compartan, ¿ok? Y también muchas gracias por las donaciones. Por ejemplo, aquí Dani Domínguez, muchas gracias. Que Dios te bendiga, querido hermano. Sepan que lo que vamos a recaudar hoy, como tal, luego se va a destinar para obras de caridad. Así que Dios te bendiga, querido hermano. Y con respecto de, digamos, otras cosas, ¿no? Que en sí atañen al tema de la Santa Inquisición. Aquí hay, por ejemplo, algunas preguntas que me parecen pertinentes, a lo mejor poder verlas. A ver, ¿dónde está? Bueno, esta de aquí, no sé si Acá las estoy leyendo, si quieres. Las puedo sí, responder de modo sencillo. claro. A ver, los que comentaron primero para después. ¿Qué dice acá? Últimamente he notado que usan el concilio calavérico, no es cadavérico en todo caso, para atacar a la iglesia, que no he encontrado mucha información al respecto. Esto realmente pasó, es posterior a la muerte de un papa. Se saca el papa. Bueno, si a uno le interesa el tema, hay un libro que está en internet de modo gratuito también, que es Historia de la Iglesia de em, García, Villoslada, Montalbán. Son tres autores, ¿no? Y eso es en 2 tomos. Eso es muy, pero muy bueno. A ver, si uno quiere atacar la historia de la iglesia por episodios, a ver, hay que comenzar con la traición de San Pedro, la traición de Judas,
la simonía de Ananías y Zafira en los evangelios. O sea, la iglesia nunca ha tenido miedo en contar sus propias miserias. Porque la verdad que la iglesia es santa no por los miembros, sino por el fundador, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero la típica leyenda negra respecto de Torquemada. Torquemada fue un hombre santo que murió en olor de santidad. Algunos hablan incluso de que su cuerpo estaba hasta incorrupto, ¿no? Pero se ha creado la idea del hombre Torquemada. Es más, se inició hasta, no sé si no llegó a ser siervo de Dios, o sea, hasta su proceso, ¿no? Pero claro, como quedó en lo que es la historia de la Iglesia española, la Inquisición española, tan pero tan cercano a la palabra Inquisición, quedó como el adalid, como si fuera hoy en día que Franco fue un hombre malo. Para España, claro, Franco luchó contra el comunismo. Franco impidió que España entrara en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. O sea, Franco impidió ni más ni menos que España sea una especie de Rusia en la parte occidental. Estamos todos locos. Bueno, listo, pero no, fueron generaciones y generaciones de rojos, de comunistas, que se cansaron de hablar en contra del general Franco. Entonces, claro, es mala palabra. Algo análogo sucede hoy con Torquemada, lo mismo. Preguntan sobre qué opino del libro de Cristian Rodrigo Iturralde. Excelente, excelente libro. Yo lo he difundido muchísimo. Es más, hasta lo he corregido en un momento. Hoy estuve tomando un café con él, así que con Cristian, mi amigo. Por eso, de hecho, se llama la Inquisición un tribunal de misericordia, ¿no? Poder hablar sobre los evangelizadores de América. Muchos aseguran que los convirtieron con armas, compraron con espejitos, jaja, ok, no, bueno. Típica idiotez de gente inculta y que repite por cosas así. No digo el comentario en general, ¿no? Al contrario, los evangelizadores eran los que intentaban desde un principio que la conquista de América, que por cierto, como decía el doctor Levene, nunca fueron colonias, ¿no? Las Indias no fueron nunca colonias, eran parte de España, por cierto. Intentaban siempre que fuese mitigada y suavizada la conquista de parte de los españoles, porque tampoco hay que caer, así como uno no quiere caer en la leyenda negra, tampoco uno puede caer en la leyenda rosa o rosada, ¿no? Como que todo fue una especie así de cosa romántica, idílica, hermosa. También obviamente que algunos españoles o algunos conquistadores cometieron algunos abusos, pero llegar a decir que todo fue una especie de genocidio, de masacre, es una tontera. Cuando llega Hernán Cortés al puerto de Veracruz en 1519 en México, al continente, llega con apenas 400 hombres. Esto lo dice Bernal Díaz del Castillo, un famoso soldado que escribe una relación sobre la conquista de Nueva España, como se llamaba México. ¿Y cuántos eran los aztecas? Eran 3 millones. ¿Cómo hicieron para 400 soldados conquistar un ejército de 3 millones? Ah, genocidio. Pero no había bomba atómica. No había armas de destrucción masiva. ¿Cómo hicieron? No había ametralladoras. No había bombas napalm, no había nada de eso, no había nada. Bueno, ¿qué sucedió? Muchas tribus cercanas a los aztecas se van a aliar con ellos para luchar contra los aztecas, porque estaban dominando bajo el canibalismo, la antropofagia, bueno, en fin. Entonces, era falso. Es falso que los misioneros fueran con la cruz y con la espada. Es mentira eso. Aparte, por una cuestión lógica, nadie se convierte por la fuerza, porque la conversión por la fuerza, ¿cuánto dura? Eso fue lo que le pasó a los musulmanes, ¿no? Convirtieron a la fuerza y... Pero lógicamente, la conversión por la fuerza no dura, porque uno está con una especie de corset o de chaleco de fuerza que quiere explotar cuanto antes, ¿no? Bien, acá preguntan por Juana de Arco. Juana de Arco fue quemada por una falsa inquisición. Una inquisición de un grupo de filoprotestantes franceses que no reconocían al Papa de por entonces. Por eso es que terminado el proceso de Juana de Arco, pasados unos años, la Iglesia Católica declaró que ese proceso había sido falso, nunca hecho por católicos, ¿no? Y no solamente eso, sino que restauró la figura de Juana de Arco y la terminó canonizando, ¿no? Bueno, hay un libro excelente de la hermana Sayés, María de la Sayés Sequeiros, titulado, Santa Juana de Arco, Reina, Virgen y Mártir. Para mí el mejor estudio que hay en lengua española sobre el tema, ¿no? Indulgencias. Las indulgencias no tienen absolutamente nada de malo. Comenzó el mito de las indulgencias con el tema de Lutero y Alemania. ¿Qué es la indulgencia?
así como dice nuestro Señor Jesucristo, Mateo 16:16, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates quedará desatado. Ok, bien, la iglesia tiene la potestad dada por Cristo mismo, el Papa en concreto, de aquella pena merecida por nuestros pecados, remitirla o perdonarla o condonarla. Bien, lo que existía en tiempos de Lutero es que se estaba haciendo la nueva basílica de San Pedro. La actual basílica de San Pedro es moderna, tiene apenas 450 años, ¿no? La antigua basílica de San Pedro duró 1200 años, la basílica constantiniana del emperador Constantino. Se estaba restaurando y haciendo esta famosa nueva basílica, la que tiene la columnata de Bernini, la cúpula, bueno, Miguel Ángel, en fin, lo que conocen ustedes, San Pedro en Vaticano, quiero decir, y hacía falta dinero. Y para poder conseguir dinero, a algunos papas se les ocurrió lo siguiente: pidamos por toda la cristiandad que gente católica envíe dinero. Y a cambio de eso, nosotros, como un gesto de benevolencia de parte nuestra, vamos a concederle la indulgencia plenaria merecida por las penas de sus pecados, o a ellos o a sus familiares. ¿Bien? Y se mandaron predicadores. Y algunos predicadores, como el padre Tetzel, cayó en Alemania y predicó. Y algunos predicadores predicaron bien, no hubo ningún problema en España, no hubo ningún problema en Italia, no hubo ningún problema en Francia, no hubo ningún problema en Holanda, en Bélgica, Países Bajos, pero en Alemania parece que los predicadores cuando predicaron hicieron demasiado hincapié en el tema de la ayuda económica, ¿no? El aporte económico. Lutero, que ya venía con muchos trastornos, era un hombre un trastornado, ¿no? Un trastornado, tomó pie de esto y de otros temas más para comenzar a predicar en contra de la iglesia a partir de las indulgencias, pero era un tema menor, ¿no? Lutero fue un hereje que quería hacer una nueva iglesia. Esa fue la verdad. Bien, pero la indulgencia en cuanto tal no tiene ninguna cosa mala, es algo totalmente entendido por el catecismo. Pero bueno, son esas pequeñas cosas que van tomando hilos, pequeños hilos, y a partir de ahí comienzan a darle una manija permanente, ¿no? Bueno, esos son un poco las leyendas negras, pero como eso, conquista de América, el genocidio en España, de España en América, ¿qué más tenemos? La tontera de pensar que la Revolución Francesa fue una revolución pacífica y buena y popular. Es una farsa gigantesca. Terminó con la peor dictadura, con Napoleón Bonaparte, con el régimen del terror. Creó la guillotina, un modo ágil, silencioso y eficaz y rápido de matar a la gente sin tener que utilizar pólvora, ¿no? Bueno, la guillotina la inventó Monsieur de la Guillotine, que terminó guillotinado, por cierto, también, ¿no? Bueno, o sea, toda esa revolución, entre comillas, popular, mató al 70% de la población francesa, ¿no? Bueno, pero así como estos, y por eso es interesante, digo, porque las leyendas negras en general, son buenas estudiarlas porque cuando uno se da cuenta que le han mentido, que le han falseado la realidad, es ahí cuando uno comienza a amar más la verdad. ¿Mm? Y al final de cuentas, aun cuando alguien no sea católico, cuando alguien busca la verdad, termina siendo encontrado por la verdad, que es Jesucristo. ¿Mm? Así es, tal cual. Hay, digamos, una analogía que una vez escuché, me gustó mucho y cuando puedo siempre la intento usar. Dice, bueno, imaginemos, ¿no? Una pareja, ¿no? Un hombre y una mujer casados, se van a un restaurante a comer y mientras están sentados, pues llega el camarero y por detrás le golpea en la cabeza a la mujer. Le golpea tan fuerte que esta cae desmayada y cuando vuelve a despertar, ella no recuerda nada, ha perdido la memoria. Y entonces el camarero, que es en realidad su agresor, lo que hace es jurar y tratar de algún modo de hacerle creer a la mujer que el otro, o sea, su esposo, que en realidad es el bueno como tal, que él es el malo. Y la Claro. mujer le cree. ¿Por qué? Bueno, porque no lo recuerda. Ella no se acuerda ni siquiera de él. Y le está diciendo el otro, ¿no? Que es que usted vino aquí y bueno, y este hombre intentó agredirle y ella se lo cree. Entonces, algo parecido parece ser que le ha sucedido un poco a nuestra sociedad, ¿no? A nuestra época, en donde básicamente se ha perdido la memoria en términos análogos, pero en el sentido de que a través de algunas de estas leyendas negras, por un lado, y por otro lado, a través de como tal la ignorancia, ¿no? Porque, bueno, no todos tienen la obligación de conocer la historia, si bien es algo apetecible, sería algo bueno. La cuestión es que de un modo u otro, la gente desconoce la historia
se concentra más que nada en el presente y además en las cosas que le son útiles, ya sea para, no sé, poder ingresar dinero en casa o para, no sé, pagar gastos de cualquier otro tipo. eh, y entonces no atienden a estas cuestiones y de hecho la mayor parte de las personas, al menos con las que yo he hablado, cuando les hablo de la importancia del saber al menos algo de historia, esta es de las cosas que me suelen decir, ¿no? ¿Y para qué la historia? ¿Y para qué me sirve? No, no me importa, es aburrido. Y claro, y justamente debido a eso es que no conocen la historia y terminan como tal suscribiendo a todas las cosas que se dicen hoy en día, ¿no? Las leyendas negras, el tema de la democracia, o qué bueno que es la democracia, porque todas las, por ejemplo, las monarquías, sobre todo, como usted decía, ¿no? De la mal llamada Edad Media, yo suelo llamarla como tal, como la época como tal de oro de la cristiandad o como simplemente la escolástica, eh, pues entonces atienden, o sea, uno termina diciendo estas cosas y el otro que escucha dice, ¿en serio? Tan así es que, o sea, en un nivel tan bajo como este te encuentras porque no estás entendiendo la importancia de la historia para entender el presente y también para poder entender en cierto modo hacia dónde nos estamos dirigiendo hacia el futuro. Porque el querer reescribir la historia precisamente tiene como fin útil el de poder dirigir a la sociedad hacia un futuro en lugar de otro, ¿no? De un modo bien escogido. De hecho, esta es otra de las cosas también que me gustaría tratar, si es que puedo, ¿no? El tema de como tal, de las monarquías cristianas, ¿no? Versus, como tal, bueno, todas las democracias como se han dado desde que, en fin, después de la Revolución Francesa se empezó a consolidar, sobre todo aquí en Occidente. Entonces, de las monarquías, ¿serían buenas? ¿Serían malas? ¿Por qué lo uno y no lo otro? También la diferencia entre las monarquías, más que nada, que la gente suele pensar como tal en las monarquías propias de la modernidad, ¿no? Que son monarquías totalmente absolutas, donde aquel que reinaba se terminaba convirtiendo en realidad en un tirano, más que propiamente hablando en un monarca, que sería, tal como nos lo presentaría Aristóteles, también Santo Tomás, el monarca en sí debería ser un hombre virtuoso. Cuando en cambio empieza a enviciarse, es cuando se convierte en un tirano. Pero son dos cosas distintas, pese a que es uno el que va realizando como tal el despliegue del poder. Entonces, no sé, al respecto, ¿qué se podría comentar? Yo no soy especialista en el tema este, es un tema apasionante, realmente muy, pero muy bueno. Pero, a ver, de lo que yo he leído de Santo Tomás, de Aristóteles, de Maquiavelo mismo, incluso, ¿no? A ver, el poder tiende siempre hacia la unidad, hacia ser uno solo. Por eso mismo, Dios es uno solo, ¿no? Y entonces, a partir del poder divino, comienza hacia abajo el orden, ¿no? Entonces, omnis potestas adeo, dice San Pablo. Todo poder viene de Dios. Y claramente que cuando son muchos los que gobiernan, hay mucha más posibilidad incluso de corrupción, porque son muchos más los corrompibles, ¿no? Es así. Ahora, hay que distinguir la monarquía, como la entendíamos, si queremos, en la Edad Media, con las monarquías absolutistas, más bien liberales, si queremos, de los últimos 3 o 4 siglos, ¿no? Muy claramente en el ámbito de España, quizás con los Borbones, incluso en Francia con los Borbones también, ¿no? Cuando Maquiavelo quizás comienza con El Príncipe, a escribir El Príncipe, ya nos encontramos en la decadencia de estas monarquías. ¿Por qué? Porque ya no hay nada arriba. Cuando Luis XIV dice l'état c'est moi, el Estado soy yo, y arriba mía no hay nada, porque antes existía dentro del monarca por lo menos el control no solamente de parte de Dios, su conciencia, el Papa, ¿no? El obispo, incluso su consejo hasta que podía llegar a juzgarlo, ¿no? Y en algunos casos incluso hasta deponerlo, ya no hay más nada, porque quitado el principio monárquico desde el punto de vista teológico de Dios mismo, ¿qué es lo que a alguien lo sujeta? ¿Qué es lo que lo limita? Ya nada. Él mismo. Es el propio principio de inmanencia, donde dice, bueno, yo soy el que dice. Y esos monarcas modernos comienzan entonces ya no a ser verdaderamente católicos, sino simplemente tener una especie de barniz de catolicismo para intentar justificar su poder. Y por eso que después las monarquías terminan cayendo, que no tiene más sentido, porque no están ancladas en un principio rector, un principio moral rector que las limite o que las controle, ¿no? Pero bueno, el mejor régimen político, sin lugar a dudas, para mí, es una monarquía. Para mí no me cabe ninguna duda.
¿no? Ahora, una monarquía que esté limitada o que esté regulada por la misma fe, por la virtud teologal de la fe. Si hoy se impone una monarquía en España, en Italia, en Argentina, va a ser un tirano, porque la verdad que no. ¿Cuál es el control? ¿Quién lo controla? No me conviene, claro, porque va a ser un déspota. No tiene ningún sentido. El despotismo ilustrado va al poder, al final de cuentas. Pero bueno, fíjense que hasta en el orden natural, la, la sociedad o la polis, la política, tiende a que el gobierno sea usufructuado por uno solo, por un monos. Un mono significa por una sola persona, ¿no? Pero la democracia es, como decía Borges, es la, irónicamente, un agnóstico argentino, escritor, es un exceso de la estadística, ¿no? Que donde todo el mundo cree que puede opinar lo mismo un barrendero que un filósofo, que un... Bueno, en fin. Pero sí. Ujú. Muy bien, muy bien. Y solo una cosa, porque bueno, aquí de vez en cuando tengo algunos seguidores muy queridos, entre muchas comillas, que en realidad lo único que vienen a hacer es spam, ¿no? Entonces, a los moderadores, por Sí. favor, que tengan cuidado, si es que, ya ven, bueno, alguna falta de respeto hacia el padre, por favor, como hacia todos los invitados, siempre lo pedimos, pues entonces, No pasa nada, tranquilo. Estoy yo, me tiene sin cuidado las cosas buenas que opinen como las cosas malas. Yo jamás obro para el público. No pasa nada. bueno, ¿Mm? muchas gracias, padre. Entonces, aquí también, bueno, antes también de seguir, muchísimas gracias de mi querida hermana, que Dios te bendiga. Dice, bueno, gracias por todo lo que hacen. También a Zaida Pérez, dice, excelente tema, Dios los bendiga. Y también este otro hermano que dice, saludos, padre y Miquele, desde Córdoba, Argentina, que Dios les bendiga. Muchas gracias. Les recuerdo que, como tal, lo que vamos a recaudar hoy será destinado a obras de caridad. Aquí he destacado también otros comentarios y preguntas interesantes. No sé si también quiere echarle un ojo, padre. A ver, vamos Y, a ver. por ejemplo, este de aquí de Julián, el primero, ¿no? A ver. Sobre el proceso independizador de 1800 en Hispanoamérica, Simón Bolívar y San Martín fueron masones. Bien, San Martín nunca fue masón. Eso es una famosa mitología de la masonería argentina, para hacerse de un masón más como San Martín. San Martín perteneció a la logia Lautaro, que no estaba asociada con la masonería. En cambio, Simón Bolívar sí adhirió a la masonería y después se fue de ella, ¿no? Esto es más que público. Pero San Martín, el gran libertador de Argentina, Chile, Perú, no adhirió jamás a la masonería porque la logia Lautaro a la que pertenecía no era masona. Tengo mi maestro, en paz descanse, Enrique Díaz Araujo, probablemente tenga los mejores volúmenes antes de morir, que son acerca de San Martín, supuestamente masón. Ujú. Muy bien. En cambio, este otro de aquí de Ana María, que dice, los muchos indígenas se convirtieron con la aparición de la Virgen de Guadalupe en el manto de Juan Diego, un poco haciendo referencia a lo que usted decía antes, ¿no? De hecho, esto es algo importante, ¿no? Que la gente no lo suele tener en cuenta. ¿Cómo sería posible que tantas personas adhirieran como tal a la fe católica y luego se dieran también todos los mestizajes que se dieron? Sí, como tal, los católicos fueron ahí a colonizar, a someter a las personas a los que se encontraban. Es Es una que, es locura, que, ¿no? es que es de lógica. O sea, la respuesta estúpida, ignorante, inculta sería: sometieron, entonces los obligaron a que se hagan católicos por medio de las bayonetas, de los disparos, de la pólvora, y a las mujeres las preñaron, las violaron y les obligaron a que se casaran con ellas. Eso no se sostiene con ninguna lógica, porque no dura nada todo eso. Y lo que uno ve en los primeros 20 primeros años de la conquista, en concreto de México, ya que hablando de la Virgen de Guadalupe, ve que a millares y a millones de almas se van convirtiendo y bautizando, pero por algo muy sencillo. Los aztecas creían en dioses falsos, no solamente en dioses falsos, sino en demonios. Era una vida muy pobre. Si a vos te van a decir que la religión en la que estás, tenés que ofrecer a tus hijos en holocausto para que les arranquen el corazón, violen a tus hijas, violen a tu esposa, y tengas que derramar la sangre arriba de una pirámide trunca. Bueno, pero resulta que vienen, no. Mira, Dios te ama, Dios quiere que te vayas al cielo, al paraíso. Para poder llegar al cielo hace falta que uno cumpla con ciertos requisitos: no mentir, no robar, no matar injustamente,
alabar a un solo Dios verdadero, Jesucristo que se hizo hombre, bueno, en fin, es mucho más amable esa religión que una religión del demonio, ¿no? Y entonces, bueno, mucha gente se convertía rápidamente, es así. Claro, sin duda. Mm. También Dani Domínguez vuelve a dejar una pregunta. Dice, ¿el emperador Constantino fue sumo pontífice o qué significaba ser sumo pontífice? Ustedes, Jamás todas fue, estas cosas. jamás fue sumo pontífice, era el emperador, era emperador, el emperador Constantino, hijo de la gran santa, Santa Elena, la que lleva las reliquias de la pasión a Roma, ¿no? Ella sí era cristiana todavía. Constantino termina convirtiéndose al final de su vida, se bautiza por medio de un obispo semi-arriano, por lo menos, y fue un hombre que favoreció mucho al cristianismo, si queremos de modo genérico, eh, al menos permitiendo que la iglesia, que la religión cristiana no fuera declarada ya una religión ilícita como lo había sido en los primeros siglos, ¿no? Entonces, después de la famosa batalla del Puente Milvio, a las afueras de Roma, contra el general Magencio, Constantino termina no convirtiéndose al catolicismo, pero sí al menos permitiendo que el cristianismo fuera una religión aceptada. Y recién al final de su vida, estamos hablando del año, la batalla de Puente Milvio fue año 312, obviamente después de Cristo. Al final de su vida termina convirtiéndose y recibiendo el bautismo, las aguas del bautismo. Y después y 50 años después, con Teodosio, el emperador Teodosio, en el norte de Italia, en Milán, termina así, por el edicto de Milán, termina haciéndose la religión católica la oficial del imperio. Pero fíjense que Teodosio, siendo el emperador, va a someterse, por ejemplo, al obispo de su diócesis, que era San Ambrosio en su momento. Teodosio acepta las correcciones incluso que le manda San Ambrosio por una durísima batalla donde se le va la mano al emperador Teodosio, hace matar a muchos contrincantes, incluso después de rendirse, y San Ambrosio eran otros tiempos, donde los papas tenían más valentía, para no decir otra palabra, y los emperadores obedecían también a los papas, ¿no? Termina ayunando y estando como mendigo varios días en la puerta de la Catedral de Milán, ¿no? Como una penitencia que el obispo, San Ambrosio, le había impuesto. Bueno, pero volviendo a la pregunta, Constantino nunca fue sumo pontífice, en el sentido como lo entendemos ahora nosotros, nunca fue papa, ¿no? El sumo pontífice se reserva a aquel que es el obispo de Roma, que es sucesor de San Pedro, ¿no? Y por lo tanto, obispo sí, que tiene una importancia particular. Decimos que es el primero en la caridad y incluso en el gobierno de la iglesia. Por eso que decíamos antes que la iglesia es una monarquía en todo caso. Pero bueno, se reserva más bien a los papas. Uh-huh. Ujú. Yo creo que tal vez, luego que nos lo diga aquí él en el chat en todo caso, pero creo que a lo mejor lo decía como haciendo referencia al concilio de Nicea que lo convocó, que es como tal, el Constantino, Perfecto. y no sé, a lo mejor es por eso que decía, o sea, como un emperador a lo mejor podría haber convocado un concilio si no era como tal sumo pontífice o bueno, de qué manera pudo darse esto. No tienen ninguna cosa de mala. Hoy por hoy, si mañana el presidente Trump, por ejemplo, ¿no? Dice, bueno, vamos a ayudar a que los obispos de Estados Unidos para se pongan de acuerdo respecto de la fe, porque también un imperio, una lengua, una fe, decía Constantino, ¿no? Una sola religión. Bueno, si hay una discusión respecto a algún punto de la fe y el presidente Trump en Estados Unidos paga, esto fue lo que hizo Constantino, paga los pasajes y las postas donde van a dormir y vivir hasta que lleguen a Nicea los obispos de varios lugares de lo que llamaremos Europa, y termina incluso él convocándolo así como si fuera un rey, porque tienen la potestad, incluso tienen los medios económicos y todo, pero al final Constantino de fe o de doctrina sabía poco y nada. Cuando convoca a Constantino el concilio de Nicea, ni siquiera él era cristiano todavía. Pero él sí quería por lo menos que los cristianos se pusieran de acuerdo. Era una especie de tema político para él. Constantino no le importaba, era un hombre práctico. Bueno, pero al menos pónganse de acuerdo ustedes en qué van a decir respecto de Jesucristo. ¿Es Dios? ¿Es solamente hombre? ¿Es un fantasma que está en el cuerpo de un hombre? ¿Es Dios y hombre? ¿No? Bueno, y por eso convoca al concilio, pero él no participa de ninguna manera en la parte doctrinal porque no, es un político, es un emperador, es un rey en todo caso, ¿no? Nada más. Sí. En cambio, Alex Mora pregunta,
¿quiénes promovieron estas leyendas negras y cuáles eran sus intereses? Bueno, las leyendas negras, si queremos modernas en cuanto tales, porque las leyendas negras empiezan desde la época de Cristo. Uno lee los evangelios que apenas muere nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y resucita. Los Ya. primeros inventores de la leyenda negra fueron los judíos, en todo caso. ¿Por qué? Porque se leen los evangelios que dijeron que los judíos empezaron a decir que habían robado el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, los primeros inventores de las leyendas negras fueron en el tiempo de Cristo los judíos. Digo, hay que ubicar cuándo, porque uno habla de leyendas negras en general. Bueno, ahora, si hablamos de las leyendas negras modernas, ¿no? Por lo menos en cuanto a los tiempos, comienzan a partir del siglo XVI, del 1500, y comienzan a partir del mundo protestante, que había que atacar a la iglesia, y al mismo tiempo que había que atacar a la iglesia, había que atacar a España, que por cierto España era el imperio donde no se ponía el sol, donde el famoso imperio era más grande, 3 veces más grande que Roma, o sea, que el imperio romano, quiero decir, ¿no? La gente se olvida de eso, que el imperio español fue, por eso decía que no se ponía el sol, porque había tanto España era América como España era Filipinas, ¿no? Entonces, era un imperio enorme y también por esa enormidad al final va a terminar cayendo, por cierto. Pero bueno, ¿quiénes fueron los inventores? Principalmente los protestantes, ¿no? ¿Y con qué razón? Para debilitar al imperio español por un lado y para debilitar también a la iglesia. Exacto. Pero una lucha, si queremos, de propaganda también, ¿no? Ujú. Muy bueno. Y bueno, aquí también hay unas que no, como tal, no tienen que ver con el tema. Las puse por si a lo mejor después quiere contestarlas como tal también, pero quiero darle las gracias a Verónica, que Dios te bendiga, querida hermana y amiga. De verdad, muchas gracias gracias por su labor, Padre Rabasi y hermano Miquele. Y no, gracias a ti de verdad por poder contribuir a lo que son obras de caridad. Y bueno, ya estamos sobre tiempo, ¿no? Sobre la hora, entonces tampoco quiero retenerle demasiado. Y yo creo que por mi parte, ¿no? Como tal, o sea, hemos tocado muchos temas, muchas leyendas, de claro, todo esto, ¿no? Para los que nos están escuchando de un modo muy superficial, ¿no? Obviamente luego uno tendría que detallar más las cosas, profundizar, pero al menos es importante como tal para poder entender que lo que se nos quiere vender hoy en día es puro humo. ¿No? Es Mm. como diría el Señor Jesús, ¿no? O sea, son sepulcros blanqueados, ¿no? Por fuera todo lindos, pero por dentro, en cambio, están totalmente podridos, ¿no? Para precisamente hacernos desviar la atención y que nosotros podamos, alejándonos de la verdad, ¿no? En términos históricos, alejándonos también de ese modo de la fe, porque de una cosa en realidad se deriva la otra. La verdad, en todo caso, a nivel entitativo, ¿no? Como siempre decimos, es el Señor Jesús. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La cuestión, pero es que también se tiene que dar una adecuación del intelecto con la cosa. Y dado que nosotros vivimos la realidad también a través de la historia, pues entonces no podemos como tal pretender suscribir a las verdades de fe y al mismo tiempo, pero no suscribir a la verdad que se ha dado a lo largo de la historia. Entonces, es importante que podamos tener claro que estas son en realidad falsedades que como siempre las mentiras se presentan con apariencia, ¿no? Con apariencia de bien, con apariencia de verdad, para que podamos de algún modo orientarnos a ellas, ¿no? O dicho de otras maneras, para que podamos comprarlas. Y sin embargo, no son así las cosas y debemos tener mucho cuidado con aquello que creemos, porque si verdaderamente queremos seguir al Señor, entonces tenemos que adecuarnos a la verdad. Y a veces es difícil poder distinguir dónde hay verdad y dónde hay falsedad, y sin embargo es un deber nuestro. Somos responsables de hacer esto. Entonces, tratamos, al menos en este canal, Padre, nosotros tratamos como tal de poder, de algún modo, aportar un granito de arena a lo que es la formación de los católicos, ¿no? Y bueno, de la gente en general también que se quiere acercar de algún modo. Entonces, en este caso, creo que tener como tal algunas de estas pinceladas, además por alguien, porque aquí alguien también comentaba diciendo que, bueno, como siempre los católicos tergiversando la verdad, bueno, como tal, el padre Rabasi es doctor en historia. Tuve la precaución de hacer 2 doctorados para que no me digan que solamente soy católico, pero bueno, no importa. Claro, así que, pues nada, la cosa va Con un poco por perdón, ahí. con perdón de la pedantería del argentino, que siempre existe, perdón. Pero bueno, sí. No, pero hombre, está bien. Justamente cuando uno se tiene que adecuar, ¿no? Para que uno se pueda adecuar con el intelecto, pues entonces debe tener como mínimo el decoro de ubicarse en lugar de ser un desubicado y decir, a ver, yo
¿realmente estoy formado? Bueno, a lo mejor yo no estoy formado. Sí, Esta sí. otra persona está formada, bueno, entonces como mínimo le voy a conceder el beneficio de la duda. Luego trataré en todo caso de entender si lo que está diciendo es verdadero o no, pero Miren, bueno, en todo caso, yo, lo primero es el beneficio de la duda. yo de medicina no sé, de biología no sé, ni me interesa, porque no sé, no, entonces no opino. Tengo el hábito de no opinar de las cosas que no sé, pero de las cosas que sé y he estudiado, bueno, permítanme hablar y discutir. Bueno, la refutación ad hominem es de las más bajas que existen siempre, porque, bueno, pero no importa. Pero a ver, yo cierro con una cosa porque ya me tengo que ir. Sí, Una cosa que creo que está bueno, para que uno la piense después, ¿no? De ¿por qué es necesaria, no digo que uno sea historiador, no estoy diciendo eso, pero ¿por qué es necesario el estudio, el conocimiento un poco de la historia? Porque nadie ama lo que no conoce. ¿Mm? Y entonces, si yo no conozco algo de la historia de mi familia, de mis padres, de mis abuelos, bueno, cómo voy a quererlos? ¿Cómo voy a amarlos? Si no conozco nada de mi patria, ¿cómo voy a amar a mi patria? Si no conozco nada de mi iglesia, o mejor dicho, si lo que conozco de mi iglesia ha sido tergiversado, ¿m? ¿Cómo voy a amarla? Nadie ama lo que no conoce. Y por eso que el enemigo, el comunismo, el liberalismo, incluso los protestantes, no digo aquel que ahora digo el protestante serio que intenta saber dónde pegar, siempre ha intentado pegarle a la historia de la iglesia. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es un modo, podría decir Santo Tomás, en que uno, por medio de un preámbulo a fide y un preámbulo de la fe, ¿no? Te golpean por el costado. No hace falta que te golpeen la fe directamente, pero si te atacan la iglesia o la historia de la iglesia, bueno, de alguna manera uno va a decir, ok, si mi madre fue una ladrona y mi padre fue un delincuente y mi abuelo fue un estafador, bueno, entonces capaz que la educación que me dieron no fue tan buena, ¿ok? Bueno, algo análogo sucede con la historia de la iglesia. Hoy por hoy es muy fácil desmontar estos mitos. Hoy por hoy todo el mundo tiene acceso a Internet, ¿no? Y puede chequear con bibliografía y después con un poco de seso de pensamiento, esto que decíamos al principio, un chino no va a París simplemente a pescar en el río Sena, va a ver lo que quedó de lo que fue la cristiandad, lo que fue la Edad Media, ¿no? Y entonces tan mala no pudo haber sido. Ok, bueno, pero un poco, hay que hacer ese ejercicio mental, sí. ujú, claro, tal cual. Bueno, muchas gracias a todos los que también siguieron aquí colaborando con el canal. Lisette, que Dios te bendiga. Otra vez también, también Arte, que dice, bueno, si quieres, padre, terminamos con esta última pregunta de Marta, de Arte Otomi, que dice, padre, alguna vez escuché que para la iglesia no es prioridad desmentir las leyendas negras por su confianza en la verdad. ¿Será correcto? No, en absoluto. No es prioridad porque capaz que hay otras prioridades, pero para mí sí es una prioridad, sinceramente, para mí sí. Es más, lamento que muchos otros no se pongan a hacer esto. Y es más, y lamento que en muchos seminarios católicos, por cierto, no se enseñe más de lo que hay que enseñar respecto de la historia de la iglesia, porque ciertamente que no es más importante que la filosofía ni que la teología, pero es una ciencia auxiliar, de modo genérico digo que ciencia, la historia, pero es una ciencia auxiliar que ayuda muchísimo al contenido de nuestra fe, porque como un preámbulo de la fe, así como la filosofía de alguna manera, va sosteniendo, va ayudando como en las bases de lo que van a ser después los ataques que uno va a recibir. Por eso es importante lo que yo llamo la apologética histórica, ¿no? Una defensa de la fe por medio de la historia. ¿Mm? Ujú. Muy bien, padre. Entonces, y nos despedimos, entonces terminamos aquí para así no robarle más tiempo. Muchas gracias de verdad por habernos honrado. Además, en mi caso, doblemente, yo vengo como tal de las filas protestantes. Hace un par de años me convertí al catolicismo y usted fue uno de los que me ayudó en esto. Muchos de sus Bendito. videos, de lo que estuvo diciendo, pues la verdad es que me ayudó mucho a aclarar como tal. Bueno, toda la tergiversación que lamentablemente había comprado hasta entonces. Entonces también quería agradecérselo públicamente. Y pues Bendito no sé sea Dios. si quiere darnos unas últimas palabras finales y también Miren, si por favor puede darnos las bendiciones. cómo no, sí, simplemente intentar cuando uno, a ver, yo actúo así, yo hasta que no resuelvo un problema, incluso desde el punto de vista histórico, no descanso. Yo, no está mal que uno tenga esas dudas. No está mal, para nada. Incluso es más, no está mal que uno a veces diga, bueno, pero esto cómo se entiende en la fe. Bueno, sepamos que la iglesia tiene 2000 años y tiene santos y tiene sabios. Entonces, no voy a poner yo a inventar la rueda, ¿no?
hoy, reitero, el que no quiere formarse o el que no quiere sacarse la duda es porque simplemente hace un ejercicio volitivo, o sea, de la voluntad, quiero decir, de no querer pensar o de no querer buscar. Hoy nadie tiene excusa, ¿no? Entonces, aprovechemos estos medios modernos que uno tiene hoy en día para no quedarnos con las dudas y para intentar evacuarlas rápidamente, porque solamente la verdad te hace libre. Y el error o la mentira te esclaviza, no te hace feliz. Bueno, les doy la bendición para terminar, ¿sí? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Les voy a dar la bendición en español antiguo. Dominus vobiscum, et cum Et cum spiritu spiritu tuo. tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filus, Spiritus Sanctus. Amén. Amén. Gracias, Muy bien, Miguel. padre. No, muchísimas gracias a usted, padre, de verdad, ha sido un honor. Por favor, compartan la transmisión para que podamos llegar a más personas. Muchas gracias también por las últimas 2 donaciones que se hicieron. Pudimos de este modo cumplir con el objetivo que nos habíamos fijado hoy. Y pues nada, entonces, déjenle saber también al padre que cuánto realmente lo aprecian. Vayan y sosteniendo todo su contenido, todo su trabajo, que es verdaderamente grande. Y quizás probablemente sí que termine siendo el padre un santo por todo el trabajo que está haciendo. Dios Bueno, quiera. Bueno, muchas gracias, Padre. Entonces, saludos a todos. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. como en el principio de siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Viva Cristo Rey. Viva. Adiós.